Muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Estamos partiendo esta mitad de semana, ya miércoles 24 de noviembre. Aquí en Polos Opuestos le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, buenas tardes, ciudadanos auditores. Un poquito cansado Se está porque en haciendo la pesado ya, ¿no? mañana estuve en el matinal de Chilevisión, lo pasamos muy bien. ¿Y eres como caserito ahí? ¿Y eres panelista estable o qué? Los días miércoles, estoy invitado Ah, ya. todos los miércoles. Pero como yo tenía tele Además, cualquier día, ahí estoy. si no, de repente me piden otros días, pero mi compromiso es los miércoles. Y conocimos a nuevos a diputados electos, como Víctor Pino, del Partido de la Gente por La Serena. Estuvimos con Cristian Araya, diputado electo republicano por el Distrito 11, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. No, interesante. Y el debate fue obviamente el conjunto de opiniones de este diputado electo, señor Kaiser, que mientras más uno lo ve y lo lee, pues dice que cómo es posible que haya gente de ese tipo en Chile. Pero No, bueno, ¿sabes qué, Francisco? Yo quiero hacer un comentario a propósito, porque ayer nos llegaron varias reacciones de lo que conversamos, de la caricatura, ¿no? O de tu comentario sobre la familia por completo, ¿no? No me acuerdo, más allá que los nombraste, pero aquí hay una persona en particular, que es el diputado electo Johannes Kaiser, sí, que tiene no una, sino que muchos videos y muchos tweets muy controvertidos, con opiniones que no son ni sarcasmo ni broma, bajo ningún contexto, aunque no, él diga eso, porque hay cosas que pueden ser doble sentido, hay cosas que pueden ser machistas, en este caso ni siquiera es machista, es misógino, no sé. Bueno, lo que me molesta es que la gente tome partido político. Entonces, es casi como que si él fuera de un sector, se critica, y si fuera del otro, no. O uno es pinochetista si lo critica o no lo critica, o es comunista si critica o no critica. eh, Bajemos unos cambios. Esto está mal. Si una persona hace claro. declaraciones como la que él hizo, sea del partido que sea, de la tendencia política que sea, está mal. Y no Ujú. empatemos, porque todos dicen, y nadie dice nada por la acusación de acoso sexual contra el candidato Gabriel Boric. Bueno, son cosas distintas, lo hemos comentado nosotros particularmente, y esto lo vamos a seguir manteniendo. Mientras no haya un fallo judicial, todas las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y no es caricatura, no es broma, y obvio que sí, y ahí estoy de acuerdo, molesta el doble estándar, porque antes esas mismas personas que ahora piden respetar todas las instituciones, eran las que lapidaban, tiraban, descueraban a una persona con un rumor, con un tuit falso, con cualquier cosa. Ellos tienen que aprender, pero uno no puede ser como lo que nosotros criticamos. Si nosotros lo Bueno, has criticamos, tocado un punto no lo tomamos. esencial, ¿eh? Ojalá que el punto esencial es tratar, cuesta tanto, pero se puede tratar de ser coherente. Entonces, si la candidata a diputada por el Partido Comunista, se me olvidó el nombre, pero de apellido Lagos, Florencia Lagos. hace, no sé, un mes dice que Chile tiene que imitar a Cuba y a Venezuela, porque ahí está la papa, Estaríamos mejor si fuéramos como estaríamos ellos. mejor. Bueno, yo por lo menos digo que eso es un absurdo, absurdo. Ahora, para mí también es absurdo lo de Kaiser, es más que absurdo, además, por Dios. Entonces, tratemos de ser, intentemos, cuesta, porque la tendencia a trincherarse en su posición y todo lo bueno de los míos y todo lo malo de los otros, bueno, no conduce nada nomás, a un diálogo de sordo. Pasó lo Bueno, mismo en la mañana a propósito, ¿eh? El diputado Araya, que condena a su colega Kaiser, inmediatamente sacó a colación la denuncia de acoso sexual contra Boris, pero son planos completamente distintos. yo, en ese caso, lo único que yo sí les concedo, que lo acabo de decir, es el doble estándar. Porque si esa denuncia hubiera sido contra otra persona de la vereda al frente, ya lo hemos dicho, tendrían un escándalo nacional, sería lapidado, lo habrían destruido, le habrían ido a fundar a su casa, y eso me molesta, y a mucha gente le Mm. molesta. Pero nosotros no podemos ser como lo que criticamos. Entonces, así como de alguna manera, y tampoco es defender, porque yo no voy a defender a una persona que no me consta para nada si esa acusación es verdad o no, pero Obvio. simplemente le voy a dar el beneficio de la duda y que sea inocente hasta que se pruebe lo contrario, de izquierda, derecha, centro y lo que sea. Y por último, tampoco se trata de empatar, uno no puede decir, lo que decía Florencia Lagos era demencial.
pero era más o menos grave. No, si las cosas son malas o buenas y son graves o no, En sí no misma. tenemos que hacer un balance o que era más malo o que no. Sí. Ojalá el señor Kaiser, y lo digo en serio, entienda, y no solo por cuidarse, aunque sea por cuidarse, esas declaraciones no, esos pensamientos no, estamos en otra. A esta altura de la vida no podemos minimizar a las mujeres, no podemos creer que no tenemos derecho a voto, que no tenemos derecho, y no solo porque esté de moda o no, o porque seamos graves, o que no entendamos sarcasmos. Ya no estamos para cosas como Eh, esa, ni de broma, ni de serio, ni de sarcasmo. Así es. Y no Ha se trata llegado de, el diputado Chalper. ¿Cómo estáis, Pancho la Bárbara? Perdona. estábamos haciendo todos nuestros descargos. Muy bien. Pero ya terminamos, así que vamos a seguir con otros temas, porque ayer se nos olvidó, una de las cosas más importantes que ha pasado para muchos en No, nuestro no, no país. solo se nos olvidó, se hizo el cucho nuestro diputado Chalper. Sí, lo hizo Francisco, yo pensaba después eso, ¿sabes qué? Yo pensaba todo el rato, porque si Vidal, él no lo puede ser votó, tan mal hablado. ¿cómo Yo se no, le... yo, No, 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 yo estoy de acuerdo con Francisco, porque ¿cómo se le olvidó si lo votó? Nosotros estábamos pajareando con otros temas y se nos pasó, pero no hay perdón para el diputado. No hay Se perdón ni Dios votó. mío. olvido porque el diputado Chalper, ciudadano, que es tan civilizado para algunas cosas, derecha civilizada, no hables pero de ayer votó cavernario, No, porque, esas categorías son las que fueron fracasadas este domingo. no, pero escúchame, pues Diego, yo respeto tu opinión, pero, a La ver, respeto. ciudadano, estamos hablando de que ayer en la Cámara de Diputados se aprobó el matrimonio igualitario por 103 votos. Los opositores somos 83. Es decir, hubo 20 diputados de derecha que votaron a favor también y 30 votos en contra, entre los cuales está nuestro anfitrión. Pero bueno, yo creo que es un avance. Ahora este proyecto pasa al Senado, en tercer trámite, y es altamente probable que tengamos matrimonio igualitario, lo que complica al candidato Kast, porque si gana ya va a tener que mandar 2 proyectos de ley para derogar el aborto terapéutico en 3 causales y el matrimonio igualitario. Pero ese es otro tema. Ya, pero queremos saber todo. Ya decíamos ayer, se votó por más de 100 votos a favor, un hecho histórico, porque incluso hubo UDI que votaron a favor de matrimonio igualitario. Y El mucha presidente de gente, la UDI sin ir más lejos. Sí, claro. por sin ir más lejos, que ya no va a ser diputado porque va a estar en el Senado. Probablemente, no le va a tocar como senador No, no, si se porque vota él la va a ser próxima rápido. semana, Ya claro. bueno, pero si él fuera senador, me imagino votaría también a favor. Queremos saber, y mucha gente me escribió, ¿por qué diputado Diego Chalper votó en contra? Mira, yo tengo un rollo bien de fondo, en el cual yo no tengo duda que no van a estar de acuerdo ni tú ni Pancho conmigo. Ya. Sí, bueno. Y los Pero mira, auditores, tenemos de todo también en nuestro está audiencia. bien, ¿no? Pero crea que me encantaría poder conversar con una eclesia de los auditores. Pero mira, lo que pasa es que el tema del matrimonio civil no es un cuento religioso. El matrimonio civil encuentra su origen en el derecho romano con una pregunta clave. ¿Por qué tendría que el derecho regular una relación afectiva? Porque uno diría, ¿por qué el Estado tiene que meterse en las relaciones afectivas de dos personas? ¿Por qué no se regula la amistad, por ejemplo? Uno diría, ¿por qué? Porque no tiene ningún interés público comprometido la amistad. Que yo sea amigo de Vidal, la verdad que al Estado le da lo mismo. Pero ¿por qué le empieza a interesar la relación afectivo-conyugal? No por el afecto conyugal, yo lamento defraudarlo. Le interesa por 2 razones. Uno, porque de ese afecto conyugal sobreviene algo que sí es de interés público, que se llaman hijos. Y en segundo lugar, porque la estabilidad de la familia y de los cónyuges sí es de interés estatal en cuanto impacta en cuestiones de interés público. Entonces, el matrimonio encuentra su pregunta original no en el afecto de dos personas. Miren lo duro que estoy diciendo, sé que esta cuestión es difícil de escuchar, pero esa es la realidad. Entonces, la institución matrimonial tiene por fin social la preservación de la especie y los hijos. Esa es la verdad. Eso es lo que hace interesante para el Estado el regular una institución que debiese ser estrictamente privada. De hecho, los más liberales dicen que en realidad debería no haber matrimonio. ¿Por qué tiene que el Estado meterse en una cosa que es privada? Entonces, desde ahí uno se pregunta, a ver, si el fin del matrimonio en su origen, de alguna manera, corríjanme, pero supone al menos en potencia la heterosexualidad, porque solamente es posible la preservación de la especie entre heterosexuales, salvo que hayamos llegado muy lejos. Pareciera ser que la heterosexualidad no es un dato casual, es una cuestión bien de fondo. Y hay un texto que a mí me inspira mucho, que si alguien se anima a leerlo, se lo puedo hacer llegar, que se llama ¿Qué es el matrimonio? Que es un texto de un profesor de la Universidad de Harvard, que no tiene nada de conservadora,
y que se pega este rollo, po, y ha influido en que en varios estados se haya echado para atrás. Y se creen legislaciones paralelas al matrimonio para las uniones homosexuales. Entonces, yo soy partidario. Entonces, ese es mi rollo, que te fijas, un rollo jurídico muy latero, que posiblemente le interesa a re poca gente, pero eso es lo que me lleva a mí a considerar que el matrimonio, para que cumpla su fin, supone la heterosexualidad. Y tengo una pregunta, más allá del origen, y con esta historia, si es así o no, o hay matices, hoy en día la gente no conoce esa historia ni tiene por qué compartirla. El matrimonio es una institución que todos conocemos, en la cual dos personas deciden, al menos en intención, porque no siempre resulta, pasar su vida juntos. Si nosotros queremos potenciar las familias de alguna manera, todo tipo de familia, porque piensa en una cosa, una pareja que decide casarse, está tratando de hacer, entre comillas, todo lo posible, está dando un paso de seriedad, está comprometiéndose más allá de lo que muchos hacen, que es simplemente vivir juntos. Entonces, ¿por qué tendríamos que restringir eso solo a algunas personas? Al contrario, si nosotros quisiéramos de alguna manera garantizar, darles más derechos, ya sea para los mismos hijos, para ellos mismos, para los cónyuges, para la parte más débil, ¿por qué restringirlo a uno o los dos si nosotros vivimos en un estado que todos deberíamos tener los mismos derechos? Por una razón muy simple, porque esta institución, como su finalidad es la preservación de los hijos, evidentemente uno de los efectos es la filiación. Y yo de verdad creo que el derecho de los niños es a tener la mejor situación familiar posible para su desarrollo personal. Y aquí yo sé que voy a ser minoría en este panel también. Y por lo tanto, me parece a mí que esos hijos debiesen tener derecho a un padre y una madre. Y por lo tanto, dado que eso es así, me parece a mí que el matrimonio como institución no debiese extenderse a parejas de un mismo sexo. Y por eso he votado en contra, pero al mismo tiempo me parece que hay que generar una regulación civil fuerte para proteger las uniones entre personas de un mismo sexo. Ahora, me dirán, hay tantos niños que necesitan papá y que están en los hogares del Sename, ¿por qué no poder tener dos papás? Primero, porque eso no es cierto. Lo cierto es que el problema que tenemos es que tenemos pocos. O sea, la verdad que tenemos demasiada burocracia para acceder a la adopción, pero no es que tengamos un problema de padres heterosexuales dispuestos a adoptar. Lo cierto es que lo que hay es que se demoran demasiado en los cumplidos trámites. Si no, pregúntenle a la Fundación San José nomás. Ya, pero ahí también pasa, a ver, perdón, yo tengo un caso bien cercano, de acá, un familiar, una persona cercana que adoptó, por supuesto que en la lista de las prioridades, ella como era sola, entonces le costó mucho más que a la pareja, ¿cierto? Pero, o sea, cualquier persona que la conociera y conociera su historia, o sea, yo pondría mis dos manos y las piernas y la cabeza al fuego de que va a ser mejor mamá que miles de millones de otras personas. Entonces, quizá alguien podría decir lo mismo de un homosexual o de otra pareja o de otros. Entonces, son difíciles estos temas porque ¿por qué a priori limitar los derechos y al final yo estoy segura que esa niñita que pudo ser adoptada por esta persona va a tener la mejor mamá y la mejor familia del mundo? Claro, ahora afortunadamente ya tiene una pareja y probablemente va a poder armar este cuento, pero podría no tenerlo tampoco. Francisco, Ya. tú no has dicho nada. Vale. Así que yo creo, estoy desde otra lógica. Es evidente que la naturaleza es que una pareja es un hombre y una mujer sobre la base de la reproducción de la especie. Eso es evidente. Lo que no quita que la sociedad tolere, regule, autorice, por así decirlo, las excepciones a esa regla. Y las excepciones a la regla de la naturaleza, que tiene que ver con la reproducción de los hijos, es que dos mujeres o dos hombres se pueden querer. Y si esos dos hombres, esas dos mujeres quieren quererse y quieren convivir juntos toda la vida con una cierta certeza jurídica, el tema de los bienes, esa es la razón del matrimonio igualitario. Pero y hay una última cosa, y a riesgo de quedar como una ignorante también, pero hay muchas personas que son infértiles y no pueden procrear. Entonces, ¿qué pasa en ese Sí, caso? Insisto, desde la ignorancia con mucho respeto, pero en ese caso Sí. no podrían casarse porque no van a poder tener hijos. No, si pueden casarse Por eso, porque, pero al final es súper complejo la discusión obvio, pero es que porque, ahí entra el segundo fin del matrimonio, que es la cohesión de, a ver, si uno se compra realmente que hay complemento entre hombre y mujer y que las familias generan ese complemento, el fin principal del matrimonio, así desde el derecho romano a la fecha, es la preservación de la especie, pero otra también es la solidez del núcleo fundamental de la familia desde ese complemento, ¿te fijas? Entonces, los que son infértiles efectivamente
A ver, hoy día la verdad que eso se ha disminuido bastante. Afortunadamente las técnicas de fertilización asistida favorecen mucho disminuir esa situación, pero si no, de todos modos hace sentido en cuanto se complementan y estabilizan el piso de la sociedad. Ahora, como te digo, yo entiendo que aquí el rollo es súper de fondo. Yo, por ejemplo, lo que decía Pancho, yo estoy de acuerdo, o sea, dos personas se pueden querer convivir y pueden querer tener estabilidad jurídica de sus relaciones. Si la pregunta es por qué no logran eso con las instituciones que ya existen, con la unión civil, te fijas, como lo han hecho por los demás otros países, ¿por qué quieren saltar al matrimonio? Y ahí es donde yo creo que hay un conflicto que no lo vamos a poder resolver nunca, que es que para ellos el matrimonio no tiene las finalidades, por decirlo así, intrínsecas que yo trato de defender, si te fijas, sin aproximaciones religiosas, sino que con aproximaciones jurídicas. Y por lo tanto vamos a entrar siempre en conflicto. Y en último término hay también una demanda por igualdad, por un tema cultural, que yo lo entiendo, pero que hay que preguntarse si no termina conflictuando con los fines mismos del matrimonio. Una Pero última bueno, cosa, para que cambiemos de tema. ¿En qué molesta o cuál sería el problema que eventualmente hubiera más personas que pudieran acceder a esta institución? Porque no, hay algunos derechos que pueden chocar con otros eventualmente en otros casos, pero en este, si hay familias, hay parejas que quisieran estar juntos, regularizar esa situación, comprometerse, Tienen hay todo una el institución. derecho, pues. mira, No, pues a sí, ver, eso es lo que estamos discutiendo, pero el punto Sí, es, o sea, asumiendo ¿sabes eso, porque yo estoy sabes de lo que acuerdo pasa, contigo. Barbariña? Mira, perdona, Diego, lo que sucede es que entre los chilenos hay algunas personas que sus convicciones, las legítimas, no solamente las aplican a sí mismos, se las quieren aplicar a terceros. Y yo sí, aquí sí que soy liberal yo, po. Cada persona tiene derecho a definir su vida y no puede haber un tercero que le diga, mira, la vida correcta, la vida buena es 1, 2, 3, 4, 5. Esa Salvo persona que en cosas que vamos a estar de acuerdo. La vida mala es robar, asesinar. no, obvio, Por eso te obvio, digo, en eso estamos de acuerdo. Pero dentro de en este otro una... caso, porque que una persona robe o haga el mal afecta a las otras. Por eso ahí va mi pregunta para tratar de entender de fondo. ¿En qué afecta a las otras que estas personas puedan ejercer este derecho que tenemos o que deberíamos tener La todos? afecta en que es un modo de vida distinto al que cree que el único modo de vida del amor es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero mira, pero Bárbara, si en esto hay kilos de temas. ¿Por qué una parte importante de la derecha se votó en contra del divorcio? Que costó 11 años. Ciudadano auditor, escúchame, 11 años costó aprobar la ley de divorcio. Porque hay gente que decía, oiga, el divorcio es malo para los niños, para la familia. Está bien, pues, él cree eso. Pero hay otras situaciones donde la mantención de un infierno al no divorciarse es más malo todavía, pues. sí, Oye, sí, acuérdate, Bárbara y Diego, que la derecha se opuso a la ley de filiación. A la ley de filiación. Es decir, la derecha establecía a partir de una convicción. Los hijos de vida correcta son los que están dentro del matrimonio. Entonces, no, eso es lo correcto. Entonces, si hay alguien que nace fuera del matrimonio, ese es un peligro para el mismo y para la sociedad. Costó años la ley de filiación. Años. Son concepciones distintas, ¿no? Bueno, para pasar a otros temas y que nos no, toma todo el permíteme programa un comentario, este, que yo aquí le voy a comentar algo, porque ese discurso nos lo suelen decir aquellos que por lo demás no participamos de esas discusiones. Yo a esa altura del partido he tenido 5 años. Pero esto está permanentemente recurriendo a lo que la derecha alguna vez planteó como postura. Yo le podría decir a Vidal lo que ha planteado la izquierda a lo largo de la historia. Obvio. Echemos a correr, ni un problema. ¿Cómo han compartido el amplia gama que entienden la libertad y el rol del Estado? ¿Cómo han entendido los derechos humanos los gobiernos del materialismo histórico marxista? O sea, entonces al final yo creo que es muy ridícula, te lo digo con harto aprecio, esto de traer a colación posiciones que ya están absolutamente superadas. Nadie en su sano juicio hoy día defiende que haya hijos legítimos e ilegítimos. Nadie, salvo que tú vas a encontrar una caricatura como yo encontraré caricaturas en tu mundo. Entonces, yo en ese sentido creo que eso al final termina por desvirtuar el debate. Entonces, el debate central es el siguiente. Pero espérate un poquito. Tu candidato por el cual vas a votar en 20 días más quiere derogar la ley del aborto terapéutico en 3 causales. Eso no es de 1800, es de un año atrás.
Yo creo que van a en, anunciar eso. en el Van a haber programa, varios cambios. el programa él está en contra del matrimonio igualitario. Sí, pues eso está perfecto. En el programa él está en contra de la eutanasia. En la vida parlamentaria, José Antonio Caz votó contra la ley de filiación, contra la ley No, de yo creo que divorcio, no, yo creo que ahí te estáis perdido. La ley de filiación es el contra problema. el acuerdo de unión civil. Ahora, yo te tengo una noticia, Pancho, que te va a desmotivar un poco, ¿ah? A Pero ver, parte de las cosas que demuestra este fin de semana, que estos temas que excitan mucho a cierta élite progresista, la verdad que al mundo común y silvestre no le mueven tanto la brújula. Yo respecto al aborto en 3 causales te quiero decir lo siguiente, el famoso aborto terapéutico está resuelto hace mucho tiempo. El aborto por violación, efectivamente ahí hay que hacerse cargo, pero nos podíamos hacer cargo de 1000 maneras distintas, y en el caso del aborto por riesgo de la madre, o por situaciones de inviabilidad sí. fetal, también estaban completamente resueltos desde la medicina, y si quieres tengamos esa discusión. Yo creo que si uno revisa las cifras de cómo ha evolucionado el tema del aborto en 3 causales, yo creo que tú te vas a llevar una sorpresa, porque se ha traducido en realidad, en muy pocos casos afortunadamente, y en una precarización del apoyo al embarazo vulnerable que creo que debe ser nuestra finalidad. Ahora, yo lo que creo al final, en estos temas más valóricos, es que muchas veces aproximarse a ellos desde las, por decirlo así, individualidades y los casos no resuelven el problema. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos protegiendo demasiado o lo suficiente el embarazo para no incurrir en aborto? Esa es la pregunta clave, no es, si es que, o sea, yo cuando hoy día escuchaba a las feministas del Congreso, porque discutimos sobre el aborto hasta las 14 semanas, y hablar de la autonomía del cuerpo de la mujer, yo decía, pero a ver, ni un problema, pero ¿qué parte de ese niño que está viviendo en el vientre materno es parte o no de esa autonomía? O ya se compraron el rollo de la autonomía sin límites, porque si la autonomía llega al nivel de poder terminar con la vida de otra persona, chuta, estamos en una posición que los acerca bastante a un caballero bigote de por ahí por el 35 en Alemania. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que masticarlas un poquito más No, para el chiquillo bien. pero has tocado un punto a partir de un tema que es muy álgido, que es el aborto libre denominado, que es antes de las 14 semanas. Si una mujer estima que esa es su opción, que yo no la comparto, ¿eh? Pero si ella la estima, ¿en virtud de quién la voy a obligar yo a llevarla a la cárcel? Por una razón muy simple, pues, Pancho, porque si mi opción fuera ir a la casa tuya y a forrarte con un mazo en la cabeza, hay algo que me limita, que se llama tu derecho a vivir, que es el mismo que tiene ese feto de 10 semanas. Y que por lo tanto mi libertad no se extiende tan allá a poder ir y plantarte a ti un mazo en la cabeza o terminar con un feto que tiene los mismos derechos a vivir que tú y yo. Entonces, ese es o sea, la mirada de la izquierda en esto dejó hace mucho rato de ser comunitaria y se ha transformado en una cosa totalmente individualista, que es que mi libertad individual se sobrepone incluso a terminar con la vida de un inocente de 14 semanas de existencia. Ese es mi punto. Temazo este, ¿eh? Temazo. Sí. Temazo, porque al final se generan, bueno, muchos debates, van avanzando, ¿no? Para cambiar, nos tenemos que ir a la pausa, ya en verdad me están notando. ¿Qué va a pasar con esto en el Senado? Del aborto y eso no vamos a hablar Se va a porque es un tema aprobar, ya, podríamos se va a estar como aprobar. 27 Se va a horas largas, aprobar, se va a Se va a pero aprobar aprobar. el lo más matrimonio. probable es que ya es casi un hecho que vamos a Mm. tener matrimonio igualitario en nuestro país. Nos vamos a la pausa y vamos a volver con otros temas aquí con todo, porque además se votó extender el estado de excepción en la Araucanía. ¿Cómo votaron su parlamentario? A la vuelta. Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso, generando alianzas a largo plazo. Hágalo con Texpro. Más que un producto, una solución, texpro.cl. Los encuentra llamando también en 223-84-9000. Conozca la línea de lubricantes premium de Chevron en Petrobras. Óptimo rendimiento para todo tipo de motor, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite. Los encuentra en Chevron, Petrobras. OPH Dental lo invita a que vaya a hacerse sus tratamientos dentales, recupere su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH. Pues la calidad no cuesta más. ophdental.cl. Y como siempre, si necesita un buen dato para instalaciones y montajes eléctricos en Santiago y regiones, acá tiene uno. Besuro, con B larga, besuro.cl. Les puede escribir también directamente a ventas@besuro.cl. Nos vamos a la pausa. Seguimos aquí con más por los opuestos.
Estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper y Francisco Vidal. Hoy, tal como ya habíamos anticipado en el primer bloque, se votó extender el estado de excepción en la Araucanía. Diputado Diego Chalper, ¿qué ocurrió en la sala? Mire, estuvo bien interesante la discusión en la sala. Primero porque quedó bastante de manifiesto que el estado de excepción ha sido una medida correcta. Han bajado los niveles de violencia, de atentados, hay más tranquilidad. Entonces, eso fue como el principio de conversación. Algunos parlamentarios de la centroizquierda, a partir de ahí, cambiaron su votación, porque acuérdate que esto lo vimos hace 15 días atrás. La Andrea Parra, diputada de la zona, estrenó su argumentación diciendo, mire, yo la vez pasada me abstuve, pero tengo que reconocer que, si bien algunas críticas, voy a votar a favor. Y eso generó un ambiente complejo para los sectores más de izquierda, porque además el discurso de Andrea Parra fue de los primeros. Y para serte franco, yo me di un festín. Yo lamento mucho la pérdida de Andrea Parra. Es buena diputada. Mira, es una gran persona, una gran diputada. Y tienes razón tú, la vez anterior se abstuvo. En temas de seguridad pública es bien capa además. Pero sí. Mira, en resumen, Bárbara, lo que ocurrió fue que la centroizquierda, en su gran mayoría, te digo, el Partido Radical, algunos del PP, del PS, votaron a favor. Y el Frente Amplio y el Partido Comunista, que usted sabe que son como monoporfiados, votaron en contra. ¿Ah? Y yo creo que eso los va a enredar mucho, porque acá al final, cuando una región de una manera tan elocuente se expresa en esa dirección, cuando las cifras lo avalan, cuando francamente, afortunadamente, no han ocurrido episodios de exceso de uso de la fuerza hasta aquí, uno dice, bueno, ¿cuál es el argumento? Es pura ideología nomás. Y Boric votó en contra, que yo creo que eso le va a seguir generando un problema, porque yo no sé si Boric es candidato a presidente o a sheriff, porque hace 2 días está hecho en guaripola del orden público, pero cuando le toca votar, la verdad es que vota como siempre, en contra de los temas de orden público. Yo creo que mi candidato, que ustedes saben que ahora es Boric, se equivocó. Debió haber votado a favor. Y el argumento es lo que el pueblo de la zona sur dijo en la elección del domingo y sobre todo la consulta esa de 150.000 personas. Y así como tuvo el coraje, que yo se lo reconozco, de votar contra su nicho en el acuerdo por la paz, que le costó la sanción de su propio partido, yo creo que debiera haber votado por la extensión. Porque esa es una demanda objetiva de izquierda, centro y derecho y de independientes en la macro zona sur. Así que tuvo, en mi opinión, en este tema una mala, pero tuvo una muy buena el candidato Boric. Hoy día recibió el respaldo de una persona que para mucha gente, independiente, razonable, les importa, que es la opinión del presidente Lagos. Y el presidente Lagos, además lo dijo de una manera que a mí me gusta mucho. Por mi historia y por lo que soy, mi candidato es Boric. Así que recibió un gran respaldo Boric hoy día. De una persona que nadie puede decir que es extremista, no, al revés. Es la moderación misma y la inteligencia misma. Así ahora, que... yo tengo un tremendo respeto por el expresidente Lagos, pero yo la pregunta que me hago es cómo van a hacer cuajar este puzzle tan complicado. Porque yo le recuerdo, colega Vidal, amigo, que hasta hace poco Boric decía que los tiempos de la concertación, mire, yo creo que estaba el purgatorio, el infierno y los tiempos de la concertación. Entonces, yo creo que en ese sentido... Ha ido aprendiendo. Ah, seguro, déjalo hasta ahí. Entonces, yo creo que Boric, no sé cómo va a hacer cuajar tanta cosa, porque ahora es pro orden público, pero el Partido Comunista debe estar hirviendo. Además, cuando dijo que iba a poner gente más transversal que Jadwe, los que algo conocemos la lógica del Partido Comunista en su interna, eso tiene que haber caído. Entonces, yo creo que la tiene súper difícil. Entiendo. Pero reconóceme que el apoyo del Lagos es importante. Es importante. Sí, y inesperado tan temprano para nosotros. ¿Eh? Sí, pero yo creo que viene Bachelet. Soa Bachelet haga algo, decían las redes sociales, y resulta que va a viajar a Chile. Mira, o sea, pronto. Es parte de lo mismo, es la desesperación de la izquierda que va a perder el poder. Ya, una cartita de Bachelet no estaría mala. ¿Eh? Dicen que va a resucitar hasta Elwin. Oye, no hablemos de resucitaciones porque escuchando a Kaiser, yo creo que están pidiendo que resucite Pinochet para votar por Castro. Oigan, a ver,
Hay una cosa que no podemos dejar porque ayer se nos Mira. quedó algo importante. Hoy día el candidato José Antonio Cast fue a una actividad en Lo Espejo, Sí, en que pésimo lo que le fue ocurrió acá. Eso no atacado. corresponde. No corresponde funar a ningún candidato presidencial. Pero ¿sabéis qué me pasa? Así de claro. Mira. Y yo creo que como escuché acá a la hora de almuerzo en las noticias, que esto lo organizó una concejala del Frente Amplio. Sí. Comete un error brutal, Sí. brutal. Porque Bueno, en Chile las cosas se definen sin funar a nadie, se definen por el voto. Oye, déjame hacer 2 comentarios de eso, te voy a reír de mí. Yo, que vengo saliendo de la campaña, yo tenía clarito cuando me atacaba un vecino de a pie y un dirigente de izquierda. Cuando me puteaban por el 10%, era un vecino de a pie. En cambio, cuando me decían fascista y todas estas cosas, porque un vecino de a pie no te dice fascista. Ah, ya. Entonces, cuando yo escucho hoy día la comilla Funacas, que se vaya el nazi y todo, es evidente que está montado por alguien. Pues. Entonces, además la concejala tiene que instruirse un poquito. Yo creo que es un error de ella, porque además esto lo único que permite es que Kast se victimice, que siga instalando el eje del orden público, que siga perjudicando las opciones de la izquierda. Yo cuando ayer debatí con la Emilia Schneider, que también es muy agresiva, que es como volver a los tiempos de la Alemania. Mira, y digo, toda esta cosa al final es una caricaturización que ya la gente ya la interiorizó. O sea, ya esto ya no les resultó. ¿Te fijas? Entonces, o cambian el switch, Pancho, y ahí tú podrías aportar quizás. No, pues, yo lo que te acabo de decir, yo creo que la diferencia que yo tengo con Kant no tiene que ver con los alemanes, ni con los nazis, es un problema de propuesta frente al país. Punto. Ahora, claro, no le llegó a mucho el ciudadano Kaiser, pero separo a Kaiser de Castro. Pero mira, yo valoré igual que Kaiser haya usado la fórmula Boric. ¿Tú sabes cuál es la fórmula Boric? Pedir perdón. Entonces, porque yo te recuerdo que Boric se juntó en el extranjero con un terrorista confeso, se sacó la foto con una cara de Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza y pidió perdón. Entonces yo quiero creer que con el perdón de Kaiser vamos a tener la misma condescendencia. O me vas a decir que hay más condescendencia con Boric que con Kaiser. Entonces, yo en eso igual valoro que él haya seguido la receta Boric, que es pedir perdón. Ahora, te voy a hacer un matiz. Los actos equivocados de Boric son actos. Ponerse la polera de Jaime Guzmán baleado es un acto. Ir a visitar a Salamanca, un acto. Aquí tenemos un ciudadano que viene repitiendo esto por años. Por Sí, años. pero ojo, son actos que expresan una consideración sobre, por ejemplo, la visión que tienes sobre los derechos humanos. ¿Te fijas? Porque cuando tú te juntas con un asesino de un senador, claro, es un acto, pero es un acto que expresa una idea. Entonces, pero mira, da lo mismo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que lo de Kaiser es indefendible. Kast ya le tiró la cadena. En fin, ¿qué te puedo decir? Sí. Pero tenemos que erradicar a estos personajes, aislarlos, digo yo. Porque son muy dañinos. Porque generan mucha bronca. A mí, por ejemplo, me embroncó, fíjate, yo soy un tipo a esta altura bastante más tranquilo, pero me embroncó el tema de los fusilados. No, pues es me embroncó. Es que eso hablamos y de hecho, fíjate que de hecho, hoy día en la mañana en el matinal, que están hablando mucho del voto a la mujer, que es una cosa importante, pero yo recordé las opiniones de este ciudadano sobre los fusilados de Pisagua. Y recordé un caso, ciudadano auditora, el caso del marido de la Carmen Hertz, Carlos Berger, que es lo que pasó en el norte. Carlos Berger, ¿tú sabes por qué estuvo preso? Porque era director de la radio Loa de Calama y desobedeció el bando número 1. Es decir, el que decía, ¿sabe qué más? Las radios de la UP tienen que quedarse callados. Y este Carlos Berger siguió hablando por la radio. Entonces llegaron los militares y lo tomaron detenido. Fue condenado a 55 días. Y cuando estaba como en el día 30, lo fueron a buscar y lo masacraron. Y eso reproduce lo que hacen todo Chile. Entonces, por favor. ¿eh? Entonces, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué esta gente no hay que darle el micrófono? Porque te genera una reacción natural de bronca. Pero tú cachai que ahí sí, o sea, yo creo esto, y quiero ser súper transparente, yo creo que ahí sí hay una apología que no es aceptable ni siquiera desde el punto de vista penal. No, obvio. Claro, o sea, no es negacionismo. Si es que
Es que eso no es negacionismo, Ni eso siquiera es es violencia. negacionismo, porque Eso aquí es se está violencia, celebrando claro, una cosa cruel claro. y Claro, demencial. que ese es todo el punto, que no es que él tenga una opinión política sobre un hecho de la historia, que eso puede ser. Es una violencia verbal contra víctimas reales que han padecido dolor, y eso es inaceptable. Así es, tal cual. Pero ojo, no es solo inaceptable políticamente, en mi opinión. Yo creo que una cosa como esa hay que estudiar seriamente, que pudiera tener consideraciones de otro tipo. Pero bueno. Bueno, pero mira, veamos el vaso medio lleno. Yo creo que cuando hay este tipo de opiniones, es tal el rechazo que al final la sociedad avanza. La sociedad, la convivencia avanza. Cuando opiniones de ese, hoy día en la mañana yo no lo había visto. Se refirió a la favela Campillay. No sé si vieron ese. Sí, No, no, yo creo que ya en verdad no vale la pena porque es casi sí, es que revictimizar. Si uno yo creo empieza a que repetir a estos todos nos insultos, amarga además un poco el tema. Yo por lo no, y menos además que, ojo, el solo repetir insultos y sí. cosas así, revictimiza de alguna manera a cualquier persona que esté involucrada porque estamos volviendo a decirlo. Entonces yo creo que Sí, mejor tienes razón, Barbarín. dejémoslo hasta ahí, porque además hay Olvidemos a este personas. ciudadano Kaiser. Sí, Sí. mira, una cosa a propósito de insultos, de tratar mal o de usar malos términos. Ciudadano convencional Daniel Stingo había dado unas declaraciones que se pasó como 18 pueblos, indecente, le falta decencia al vivir, mentiroso, o sea, fueron de las cosas más suaves que Pero él dijo refiriéndose a quién. a Roberto Isixson, Karel Tal de CADEM y a todo el equipo. Porque ellos dieron a conocer una encuesta en la que ponían a José Antonio Cast en primer lugar, liderando. O sea, indecente fue lo más suave que le dijo, que cómo podía ser, que su encuesta Sí, era sí, sí, sí. pésima, Lo y leí, que lo leí, lo leí. incluso si con su pésima metodología le hubiera salido eso, no podían publicarlo, porque es una mentira, porque si ellos salen a la calle y veían que eso era falso y están mintiendo, y se tomó mucho rato para insultarlo y denostarlo. Bueno, ¿qué pasó al final? ¿Sabes Que lo que pasa? la Eso es cadena tenía faltarle. razón. Sí, uno, Y eso. fue la más precisa. Sí. Ahora, Y ojo, además, independiente, aunque no hubiera aceptado, ¿son esos los términos con los que alguien se debe referir a otro? No, pues eso es lo que tenemos que erradicar del lenguaje público, pues. Ayer Hay conversé que, con Roberto Isixson en la mañana y él decía, oye, hay familia, o sea, porque una cosa es criticar la metodología, que está perfecto, cada uno con su libertad de expresión puede hacerlo, pero ya empezar a darle adjetivos calificativos, indecente, mentiroso, le falta decencia al vivir. ¿Qué pasa con todas las familias de estas personas? pero Pero ¿sabes qué, Bárbara? Yo tal no como era sé. esperar, la respuesta, el perdón, y aquí me cayó, la disculpa, fue como, disculpa, pero para gritar en contra, Pero es que ¿sabes ¿cómo? qué? ay, ay, ay. Yo creo que de a poquito se está volviendo el trompo, porque mira, en algún minuto, hace un par de meses quizá, hablar en esos términos la llevaba y era como bien visto, y te veías como rebelde y no sé qué. Yo tengo la impresión que esto está empezando a girar también, que eso ya está empezando a ser mal visto. Yo creo que él se desprestigia mucho, porque además, perdónenme, audiencia, quedó como un perfecto tarado, porque criticó justo la encuesta que le chuntó. Entonces, Sí, pero yo igual quiero saber, no, es que te digo, Bárbara, aunque yo se hubieran entiendo que va ahí, equivocado, yo entiendo que va cambiemos ahí. el tono, o sea, Sí, yo no puede entiendo ser. que va ahí, pero lo que te quiero decir es que a mí me da la sensación de que se está yendo, o sea, ya no es propio de gente rebelde decir insultos, es propio de gente ignorante y propio de gente que no tiene vocación democrática. Y eso hasta hace poco lo teníamos, lo fuimos perdiendo porque entramos en un clima de crispación muy grande y yo creo que lo estamos recuperando. Ya no es bien visto ser contestatario, por decirlo así, sino que está empezando a ser bien visto argumentar de manera inteligente. Y eso a mí me parece una buena noticia para Chile. Sí, yo creo que hay un cierto péndulo hacia la razón. Y eso es bueno. Tanto, como dices tú, genéricamente, como las reacciones a personas que sencillamente están fuera de la lógica, de la razón mínima, para no repetir el nombre. Pero bueno, ciudadanos auditores, Pero quiero mira, decirles dale. que originalmente, no sé si se mantuvo, porque son un cuarto para las 6, la comisión mixta para el cuarto retiro se iba a reunir hoy día a las 3 de la tarde, pero el Senado fue llamado a votar la ampliación. Eso significa que la comisión se va a reunir mañana hasta total despacho. Entonces esté muy atento porque mi opinión, aquí me la juego, es que si logran aprobar las indicaciones que amortiguan, disminuyen el impacto
inflacionario, yo creo que es probable que se apruebe el cuarto retiro. Muy probable. Es probable. Es Mira, probable. Parisi hizo un llamado, por lo que vi en redes sociales, a que se aprobara. Sí, Así que ahora todo le va a crecer la pata al candidato Parisi, ¿o no? sí, yo creo que se va a aprobar, pero se va a aprobar muy distinto a lo que salió de la Cámara. ¿eh? Yo creo que de aprobarse, escúchenme, se va a aprobar, por ejemplo, un tope menor al que originalmente se establecía. Acuérdense que el máximo son, hablando en pesos, Eran 4 millones 3. 4 millones. Yo creo que van a aprobar 3 millones, o el equivalente a 3 millones. Segundo, que ese pago se va a hacer en 2 cuotas. Una en diciembre, supongamos, y la otra en abril, por decirlo. Y tercero, que las personas sobre 2,5 millones de pesos de sueldo mensual, lo que saquen va a ser sumado para esa declaración de impuestos en abril del próximo año. Por lo demás, hoy día me acordé que el segundo retiro tenía el tema del impuesto, pues. Incluso Sí. más bajo. El que ganaba sobre 1,5 millones de pesos el que propuso el pagaba gobierno. impuestos. Claro. El que Así propuso el que, gobierno venía con ese filtro. atento mañana, ¿eh? A ver, y nosotros, en una de esas lo comentamos mañana. No, va a pasar para el lunes, Partito. Nos vamos con 4 coigües. Muchas gracias, 4 Francisco, coigües, diputado ya. Diego Chalper. 4 Chao, coigües, chao. marca Chao. ajo negro, chilote. Un producto único, exquisito, fascinante. Lo puede encontrar en 4coigües.cl desde Castro a todo Chile. Si quiere, ahora que se acerca Navidad, una tienda única donde pueda encontrar en un solo lugar ropa, decoración y regalos originales, Veracruz. Veracruz.cl, conózcalo también en sus tiendas, va a encontrar seguro lo que ande buscando. Hoy miércoles hablemos de la caída del cabello con ViraClinic. Tienen los últimos tratamientos para detener la caída del cabello. Tratamientos con células madre, implante de pelo y cejas, mesoterapia capilar, vitaminas, bioestimulación plaquetaria y más que usted puede conocer en profundidad en viraclinic.cl. Agende su hora en WhatsApp 569-4085-5194 o más fácil también vitaclinic.cl. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Siga en la sintonía de Radio El Conquistador para todo Chile todos los días. Un abrazo.